Es una historia inimaginable para el reino del norte. Yo vez tras vez cuando voy a esta lectura, o en mi lectura aparte que tengo, estudios que a veces me llevan a esta porción de la palabra del Señor, no me puedo imaginar lo que está ocurriendo en esta escena. Pero hermanos, para poder empezar, déjeme decirle que en esta oportunidad, el libro en el cual vamos a aprender, Israel está dividido. El reino del norte es Israel y su capital está en Samaria, pero también está el reino del sur, que es Judá, y vemos nosotros que su capital es Jerusalén. Y esta historia que nosotros vamos a aprender brevemente en estos minutos que me restan, hermanos, es acerca del reino del norte. Yo creo que abra su Biblia, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 24, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 24. Y me dice un fuerte amén, hermano, cuando ya lo tenga. Amén. Libro de segundo de Reyes, capítulo 6, verso 24. Vamos a leer hasta adelante. Esa es la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ya vamos a ir a la lectura, así que véame ahorita, porque si no se va a perder en lo que yo le voy a decir a continuación. Ya vamos a volver, ya vamos a leer el verso 25 y el 26 y el 27, que a mí me llama la atención en esta oportunidad. Pero en el verso 24 vemos que Siria es un enemigo acérrimo de Israel. Y en esta ocasión el rey Ben-Hadad pone sitio y trae a todo su ejército para poner sitio a Israel. En este caso, ¿verdad?, el reino del norte. Sitiar, hermanos, es un término militar que se ocupa como estrategia para bloquear la entrada y para bloquear la salida. Nadie entra, ni tampoco nadie puede salir. Y entonces una estrategia, porque hasta que se les agoten los recursos, hasta que las personas entonces ya no aguanten, o hasta que las personas entonces mueran, entonces ellos pueden entrar fácilmente a poder destruir cualquier pueblo. Eso es lo que se ocupa, es un concepto militar. A lo que nosotros le llamamos aquí, ¿quiénes se acuerdan de la guerra que hubo aquí en El Salvador? Levante la mano para ver cuántos. Algunos no habían nacido todavía, ¿verdad? Yo tenía como 3 años en esa oportunidad cuando se dio la ofensiva, y se le llamaba aquel término de toque, ¿se acuerda? Toque de, y ahí que nadie entraba y nadie salía. Mi papá sufrió esa situación porque él venía del trabajo y igual ya iba a poder buscarme a mí, porque yo era el favorito, puedo decir que era el favorito de mi papá. Entonces iba a buscarme, pero no lo dejaron entrar. Ahí en Ayotuxtepec, que ahí esa parte bien fuerte, había un toque de queda, pero Dios siempre poniendo personas. A un tío de mi mamá se fue con mi papá y ahí en un hotel se quedaron, pero solamente como referencia para que ustedes sepan, ¿verdad? Para aquellos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, hermano? Ahí está, ¿verdad? Ya que los jóvenes no dicen amén y les da pena decir amén, entonces ahí están los adultos que tenemos corazón joven. Así que ahí está el toque de queda. Israel no puede salir, Israel tampoco puede, no puede absolutamente tener, ¿verdad?, ir a buscar comida o algo por el estilo. Pero lo insólito, hermanos, que esta historia se va a encontrar también con estos judíos. Porque, hermanos, los judíos, ellos no podían comer cualquier tipo de cosa. Todo lo que los judíos comían, hermanos, incluso en Levítico vemos nosotros todos aquellos animales inmundos, vemos que ellos tenían su forma de comer. Ellos no podían comer cualquier cosa. Pero el problema era que los recursos se les estaban acabando y ellos iban a experimentar hambre. De las personas que están mayores aquí, les aseguro que más de alguno me va a decir que llegó un momento en el cual poder soportar un hambre. Nosotros quizás como jóvenes, ¿verdad? Y me voy a incluir como joven, entonces quizás no hemos sufrido esa parte de poder aguantar hambre por un día. En poder decir no hay nada que comer, no hay absolutamente nada para poder hacerlo. Pero Israel iban pasando los días y la comida se les iba escaseando. Pero tampoco, hermanos, estas personas, como le digo, podían comer porque la Biblia lo prohibía y Dios se lo prohibió ahí en el libro de Levítico. Pero en el verso donde vamos ahora, hermano, y así, ahora sí quiero que me ayude, ahí en 2 de Reyes capítulo 6, en el verso 25,
Dice la palabra del Señor. Y hubo gran hambre en Samaria. Y vea, a consecuencia de que todo el ejército sirio estaba alrededor de Samaria. Tanto que la cabeza, vea, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Se puede imaginar, hermanos? La cabeza de un asno, pero no vaya a volver a ver a nadie. La cabeza de un burro, vendida por 80 piezas de plata. Claro, si nosotros esto lo ponemos, ¿verdad?, en términos ya equivalencia para nosotros, podemos decir que una cabeza de burro andaba costando aproximadamente $150. ¿Quiénes pagarían $150 por comer una cabeza de burro? Hermano, nosotros quizás se nos ha metido carne y hemos comido carne de caballo, pero la carne de caballo puede pasar. Pero hermanos, la cabeza de un asno, cuando yo pienso en esta parte, vemos que en la cabeza de un asno, ¿qué hay, hermano? Puede haber, está el cerebro, ¿verdad? Están las orejas, están los ojos, está la lengua. Y esto es lo que estaban comiendo los judíos. Se puede imaginar comiendo el cerebro de esta y agarrar, ¿verdad?, ese carapacho de la cabeza y por la necesidad de poder comer, el hambre. El hambre, hermanos, como decía aquel, pero el hambre es una situación muy difícil. Pero esto es lo que estaba sucediendo ellos. Esto es lo que se había acostumbrado al pueblo de Israel. No podían salir a buscar comida porque si salían, entonces el ejército sirio los iba a dominar. Pero la palabra del Señor no solamente dice eso, sino que además dice que un cab, vamos allá a la palabra en el verso 25, dice que un cab de estiércol de paloma se vendía en 5 piezas de plata. ¿A quiénes les gusta el sorbete, hermano? Creo que a todos, ¿verdad? Pero aquí va a tener usted pesadillas con lo que le voy a decir. Pero en caso del sorbete, y aquí para poner una equivalencia también, era como una pinta. ¿Quiénes se pueden comer una pinta de sorbete? Creo que algunos nos podemos comer un galón de sorbete una sola vez. Pero una pinta de sorbete, ¿cuánto vale una pinta de sorbete? $2.50, ¿verdad? Más o menos, para poner un ejemplo. Pero veamos aquí que esto, si lo ponemos en términos de dinero actualmente, estaba valiendo entre 12 a 15 dólares. Pero hermano, no se sorprendió usted, pero era estiércol. Así lo dice la palabra. Hay otros predicadores que lo suavizan, dicen, no, es estiércol de gorrión, pero hermano, estiércol es estiércol. ¿No le ha caído a usted una vez de arriba? ¡Plah! Y hermano, yo he tenido siempre la curiosidad, y porque uno dice que cipote es tonto, ¿verdad? Yo siempre cuando me caía, yo siempre quería hueler para ver qué se sentía. Hermano, una situación terrible. Pero ellos comiendo estiércol, algo que no era comestible, por la misma situación en la que ellos se estaban enfrentando, pagando el precio. ¿Por qué razón? Porque ellos habían sido sitiados, y esto es lo que les obligaban, y esto es lo que les obligaban todos a comer. ¿Por qué razón? Ya no había comida, ya no había abastecimiento, ya las pupusas se habían acabado, los tamales ya se habían acabado, la carne se había acabado, solamente estaba la cabeza del burro, estaba el estiércol de paloma. Pero no solamente eso. Y aquí es donde, cuando comenzamos a leer más, entonces comenzamos a investigar que no solamente eso, sino que en la historia de Israel se dio el ¿cómo se dice? Vamos a ver si está despierto. Le voy a hacer una pregunta yo al final después a usted para que me preste atención. Aquí al azar lo voy a agarrar. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor ahí en 2 de Reyes capítulo 6. Vea lo que dice el verso 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salvare Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, del lagar. En otras palabras le está diciendo: ¿y yo cómo te voy a dar a ti trigo? ¿Cómo te voy a dar yo vino si no tengo absolutamente nada? Y entonces y le dijo
el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió su hijo. No solamente comieron cabeza de burro, pupú, como se dice, ¿verdad? Que pupú, porque así dice Rebeca, estiércol ¿de qué le dije? Quiero ver si está atento. Ya voy a preguntarle a los que están atrás también. Sino que también comieron carne humana. Hermano, yo le digo a mi esposa, hablando con ella el día de ayer, no me puedo imaginar, quizás puedo hacer un chiste de poder decir, bueno, vamos a meter a Benjamín en una olla de presión y lo vamos a cocinar y lo vamos a comer. Pero eso solamente queda como chiste, ¿verdad? Pero de repente que esta mujer estaba comiendo su propio hijo con la otra mujer y el hijo que también se iban a comer mañana, el hijo también se estaba fajando de este mismo niño y agarrando esas manitas tiernitas, esas piernas, comiendo toda su carne. Hermano, es una situación muy difícil, por eso le digo, quizás nosotros en el siglo XXI, o los que vienen del siglo XX, del siglo XXI, quizás no hemos sufrido de esa manera, o quiero preguntar si hay alguien aquí, vamos a ver si da un testimonio de quién ha comido carne humana. Vamos a orar por usted. ¿Alguien ha comido carne humana en alguna? No, ¿verdad? No, ¿por qué razón? Porque ¿cómo vamos a comer? Pero no vemos el estado en el cual se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. No tenían absolutamente nada que comer. Imagínense que de repente estuviéramos aquí nosotros en este templo y estuviera sitiado aquí alrededor de nosotros y nadie puede entrar y nadie puede salir. ¿Hay alguien que trajo comida, hermano? Porque eso es lo que me preocupa, lo primero, para poder cenar por lo menos esta noche. Pero imagínense que nadie nos pudiera sacar a nosotros de aquí. ¿Qué vamos a decir? Los niños están ahí abajo, ¿verdad? Bueno, ¿quién está más jovencito aquí entonces para que la piel esté un poquito más blandita? Pero comer, ya están señalando por ahí, ¿verdad? Aquí este muchacho. Es una broma, hermano, solo es un ejemplo. Ya de repente vamos a sacrificar al pobre joven. Pero el detalle es que Israel no tenía nada que comer. Y hasta ese grado habían llegado. Y vea, cuando escucha esto, el rey, vea lo que hace. Vamos al pasaje y vamos en el verso 30 y dice, y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, dice que rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hermanos, el rey rasga sus vestidos. Y qué buena acción, ¿verdad? En esa parte, porque el cilicio es un material que se utilizaba para fabricar sacos o costales en la época, ¿verdad? Antigua. En tiempos bíblicos se vestía de cilicio como una expresión de duelo, como un desastre personal o un desastre de la nación, y es lo que esta nación estaba sufriendo. Pero este solamente era una muestra, una expresión de dolor y sufrimiento, y también se utilizaba como penitencia por los pecados, por aquellos pecados que se habían cometido, y también aplicaba, la persona que se vestía de cilicio, aplicaba a pedir misericordia o plegaria especial solicitando perdón y una muestra de arrepentimiento. Pero lo que me llama la atención a mí es que el rey se había vestido de cilicio, él había puesto sus ropas reales y él andaba paseando en derredor del pueblo de Samaria, en todos los muros alrededor, él venía caminando. Pero preguntándome y viendo más allá acerca de este pasaje, este rey como que no tenía una forma de arrepentimiento genuina, porque aunque en su interior sí se había vestido de cilicio, pero su exterior no mostraba el arrepentimiento que tenía que tener este hombre. La historia continúa, hermanos, pero es aquí donde yo quiero detenerme, porque aquí vamos a encontrar a unos leprosos, vamos a encontrar que el pueblo de Israel entonces ya no fue sitiado, sino que el pueblo sirio huye, y usted lo puede leer en su casa. Pero lo que quiero reflexionar en esta noche, hermanos,
es el tema que nos lleva a la decadencia espiritual. ¿Qué cosas son aquellas a las cuales, por qué razón? Entonces, en vez de crecer, en vez de ir en aumento, así como dice la palabra del Señor, como en aumento, como la aurora, entonces vengamos para abajo en nuestra vida espiritual. Y hermano, en primer lugar, vemos nosotros que el rey se enoja, y al escuchar que esta mujer le está diciendo, había dolor en su corazón, pero no había un verdadero arrepentimiento. Por dentro llevaba ropa de dolor, pero por fuera no hacía absolutamente nada. ¿Sabe qué es lo que hizo este hombre, hermano? ¿Sabe lo primero que se le vino a la mente cuando se rasga sus vestidos y comienza a caminar? Vamos al pasaje, que solamente vamos a leer unos versos más. Y dice la palabra en el verso 31, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, como queriendo decir que los dioses me castiguen, que Dios me castigue si yo no hago esto. Y dice la palabra del Señor, que el Señor me añada. Ahí estamos en el verso 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio. Y el verso 31, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mira, hermano, lo primero que este hombre hizo, ¿sabe qué fue? Es echarle la culpa al profeta. Hermano, pero un profeta, ¿qué es? Un profeta solamente era una persona que Dios usaba para que Dios hablaba a través del profeta, y el profeta hablaba lo que Dios dijo, ¿verdad?, al pueblo. Nada más. Pero este hombre, tanto fue su enojo, tanto fue aquella situación de que veía, y que quizás él comía cabeza de burro, ¿verdad?, y comía estiércol de paloma, y veía que esta mujer se habían comido a su hijo. Pero hermano, solamente antes de pasar aquí, lo que más me duele en mi corazón es que esta mujer no le dice, rey, haz justicia porque se comieron a mi hijo. Esta mujer le reclama al rey y le dice al rey, es que ella no quiere dar su hijo para que lo comamos. ¿Se puede imaginar usted eso? No había arrepentimiento en ningún judío. Ellos así estaban viviendo en una decadencia, en una hambruna terrible, el pueblo de Israel. Y ahora el rey dice, córtenle la cabeza a Eliseo. Y hermanos, ¿qué nos lleva a nosotros a la decadencia espiritual en primer lugar? Cuando estamos sitiados nosotros por el enemigo. ¿Se recuerda lo que dice 1 Pedro capítulo 5 en el verso 8? Velad y orad. ¿Por qué? Hermano, a veces el enemigo también comienza a sitiar nuestras vidas. Comienza a sitiar a nuestra familia. Comienza a sitiar, hermanos, para que nosotros comenzamos a decaer espiritualmente, así como este pueblo de Israel. Así que cuando estamos sitiados por el enemigo, entonces lo primero que nosotros buscamos, ¿saben qué es? Culpables. Nosotros le echamos la culpa a medio mundo, pero nosotros estamos bien. Y aquí nos damos cuenta que en realidad quien es el culpable es el que permitió esa condición. El pueblo de Israel había permitido. ¿Acaso no el pueblo de Israel tenía un Dios grande? ¿Acaso el pueblo de Israel no tenía un Dios fuerte? ¿Acaso Dios no le da palabras a ellos y le dice, yo voy a ser su escudo y yo voy a hacer que todos los pueblos les teman a ustedes? Pero aquí el pueblo de Israel estaba temeroso y se había acostumbrado, hermano. Y le aseguro que si esto hubiera continuado, todas las personas entre sí se hubieran comido. Pero ¿por qué buscamos entonces culpables cuando vemos que las cosas nos van mal? Una persona que ha tomado la decisión, hermano, de llegar tarde es una muestra de decadencia espiritual. Ya no le apasiona venir temprano a la iglesia. Ya no le apasiona venir y decir, mire pastor, aquí estoy, ¿en qué le puedo servir para poder hacer algo, verdad? Nos hemos acostumbrado tanto a poder vivir una vida que viene en decadencia, o en el servicio.
En el servicio, ¿verdad? Siempre se dice en todos los ministerios que fueren venir unos 15 minutos antes para poder preparar todo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces venimos más tarde de lo que nos ocurre. Y a veces no es porque el tráfico o no es porque sino porque ya me acostumbré a vivir así. Ya me acostumbré a poder estar viviendo de esa manera. Ya me acostumbré a poder comer cabeza de burro, ya me acostumbré a comer cabeza de estiércol de paloma, y ya me acostumbré y me voy a acostumbrar ahora a comerme también carne humana. Qué terrible. Y hermano, la palabra del Señor, cuando como le digo, a mí me da escalofrío al escuchar este tipo de cosas que nos dice, que nos narra la palabra, porque son reales. Ocurrió en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros, a cada uno individual, cada uno de nosotros, ¿en qué estado nos encontramos de decadencia? Pero comenzamos a quejarnos por todo. Una característica de la decadencia espiritual es que todo le ponemos queja. Nos quejamos absolutamente, hasta del perico nos podemos quejar. Se comienza a quejar de las alabanzas, se comienza a quejar del predicador, se comienza a quejar del hermano que tengo a la par, del hermano que tengo adelante, del hermano que tengo atrás. Y hermano, es una situación en la cual llega un punto de ya no congregarse. Y si lo hace, no está enfocado. Muchos pueden venir aquí, ¿verdad? Y uno que la garganta se le vaya, ¿verdad? Uno, pero su mente no está aquí. Su corazón no está aquí. Su corazón quizás está en otro lado. Aquí lo tenemos presente, pero su mente está divagando. Pero le echamos la culpa a medio mundo por la situación en la cual estamos pasando. A veces le llegamos a echar la culpa hasta al pastor. Le comenzamos a echar la culpa al líder. Le comenzamos a echar la culpa a los hermanos. Pero déjeme decirle algo, que si estamos en decadencia espiritual es porque nosotros mismos lo hemos permitido. El pueblo de Israel lo permitió. Y vea ahora las consecuencias que están pasando. ¿Y qué pasa si nosotros permitimos? Si Satanás está alrededor buscando a quien devorar, y si nosotros permitimos entonces que Satanás venga y nos ponga sitio en nuestras vidas, o dos opciones: o nos acostumbramos a vivir como el pueblo de Israel, o hermano, vamos a hacer la segunda parte que vamos a ver a continuación. Cuando estamos en un estado de sitio por el enemigo, fíjese bien, la palabra siempre nos lleva al mismo punto. Podemos ir por aquí, podemos ir por allá, pero la misma palabra de Dios siempre nos va a llevar al punto de inicio. Y hermanos, lo primero que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, o hacer, si nos sentimos de esa manera, si sentimos que ya nuestro cristianismo, ya no servimos de la mejor manera, ya no venimos alegres a la casa del Señor, ya no servimos con alegría, y que ahora todo es pesar, entonces vea lo que dice este siguiente punto: cuando estemos sitiados por el enemigo, es hora de arrepentirnos y de comenzar a buscar a Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 5, en el verso 4, hermano. Libro de 2 de Crónicas, capítulo 5, en el verso 14. 2 de Crónicas 5, 14. Dice la palabra del Señor. No es ese, ¿verdad? Es 1 de Corintios. 1 de Crónicas 7, 14. Gracias, amada mía. Gracias. 7, 14, vea. Pero es 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare, dice, mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y vea, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios, hermanos, siempre tenemos la oportunidad de venir a una santa cena. Es un momento para poder arrepentirnos de cualquier situación que nosotros hayamos cometido. Arrepentirnos, hermanos, de esas cosas que quizás nos dan vergüenza a nosotros.
Pero la palabra del Señor termina y dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es hora de buscar culpables, hermano. Y este es el mensaje para cada uno de nosotros. Es hora de que veamos nuestro interior, de que valoremos cómo estamos caminando en la vida cristiana. Ya estamos a un paso del mes de diciembre, hermano. Pero en esto que hemos venido arrastrando durante meses, quizás hemos venido a la Santa Cena, hemos tomado la Santa Cena, pero nos hemos ido igual. Venimos, tomamos, no hay un verdadero arrepentimiento, así como este rey que se vestía de cilicio por dentro, pero en su exterior no hacía absolutamente nada. Este año se habló acerca del año de nuestra consolidación. Poder consolidar ministerios, poder consolidar familias, poder consolidar la iglesia del Señor Jesús. Es tiempo de que nos consolidemos. Es tiempo, hermanos, de que nos levantemos. Y así como este pueblo, al final Dios hizo un milagro extraordinario, porque ellos no pelearon, sino que el pueblo sirio escuchó como que venían carros de guerra y salieron huyendo y dejaron todas las pertenencias ahí. Y hermano, allá están unos 4 leprosos que están comiendo, pero dice: antes que el día llegue y antes que el pecado venga a nosotros de codicia, mejor vamos a decirle a nuestros hermanos que hay comida aquí para que vengan a comer. Hermano, y nosotros siempre vamos a encontrar alimento en la palabra del Señor. Vamos a encontrar palabras siempre para nuestra vida. Pero es momento de que reflexionemos y que veamos que si el enemigo nos ha sitiado, es hora de arrepentirnos y de buscar al Señor. Yo quiero que entonemos una alabanza, hermano, y con esto voy a terminar este tiempo de predicación. Y esta alabanza nos habla acerca de eso, de volvernos al Señor. Se recuerda el pueblo de Nínive. Viene una palabra del profeta Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Los ninivitas escucharon el mensaje. Los ninivitas llevaron este mensaje al rey, y el rey ordena que todos se vistan de cilicio, se arrepiente y que se arrepienta. Y Dios no los castiga, pero 150 años después Nínive es destruida. ¿Por qué razón? Porque volvieron a hacer lo malo. Y es lo que quiero dejar en sus corazones el día de hoy, porque el Señor lo puso también en mi corazón, de que si nos arrepentimos hoy, hermano, que sea para siempre. Cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestras acciones. ¿Por qué razón? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y por una iglesia sin arruga. Vamos a decirle al Señor y alabémosle de esta manera. Decimos: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ya se acordó, ¿verdad? Volvámosla nuevamente, digámosle: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, tanta necesidad. Le vamos a decir con todo el corazón: te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor?
pido perdón. Y ahora nos humillamos. Y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? Padre y buen Dios que estás en los cielos, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, sabemos que tu palabra es dura para nosotros y yo he sido el primero en el cual me ha golpeado como martillo en mi corazón y en mi mente. Pero te suplico, Señor, que cada uno de nosotros podamos reflexionar que es mejor arrepentirnos a poder estar viviendo en un estado de decadencia espiritual, en un estado que nos acostumbramos a poder vivir de la forma que nosotros queremos y no a la forma que tú quieres en tu palabra, que nos acostumbramos a servir a nuestra manera y no a la manera que tú has dicho que tenemos que servirte, que nos acostumbramos a alabarte a nuestra manera, pero no a la manera que tu palabra nos dice que tenemos que alabar. Señor, te suplicamos que cada uno de nosotros podamos reflexionar. Señor, que esto en vez de enojarnos nos haga reflexionar y nos haga pensar cómo estamos caminando en la vida cristiana. ¿Desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Ore con nosotros de la siguiente manera. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y en este momento te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya a tu presencia y me recibas con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Ahora usted forma parte de la familia de Dios, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le motivamos a que siga buscando de Dios para su crecimiento espiritual. Lea su palabra, búsquele en oración y visite constantemente una iglesia donde se predique la sana doctrina. También le invitamos a que siga viendo nuestros servicios a través de internet. Culto Comprometidos con Dios, lunes a las 7 de la noche. Estudio bíblico, miércoles a las 7 de la noche. Culto familiar de adoración, domingo a las 8 de la mañana. Y culto evangelístico, domingo a las 5 de la tarde. Además, puede visitarnos. Estamos ubicados en calle principal y avenida Las Brisas, número 40, Colonia San Ramón, Mexicanos. Le esperamos. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga.